Listo, muchachos. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en esta sesión. Vamos a proseguir con lo que veníamos platicando. ¿Alguna duda de la sesión anterior? ¿Alguna duda con la actividad de la parte de la lógica estática discreta? No, profesor, ¿No? no. ¿Todo bien? Bien, bueno. Sí, Vamos a continuar entonces. Excelente. Entonces, déjenme compartirles la presentación y continuamos. Ok, bien. Bueno, entonces, la sesión anterior comentábamos que teníamos la parte de la lógica estática. También habíamos comentado de la lógica cableada y veíamos algunas características que eran muy similares a la parte de la lógica neumática y en su caso también la lógica hidráulica, ¿no? A decir verdad, la mayoría de las lógicas tienen el mismo principio de operación, que se está basando en la interconexión de estos interruptores, ¿no? En la lógica cableada, pues teníamos contactores, elementos que nos iban a permitir el paso de la corriente eléctrica. En el caso de la neumática, pues lo que estamos interrumpiendo ahí con las válvulas es el paso de el aire, o en su caso del aceite, cuando estamos hablando de hidráulica. Y aquí la lógica estática discreta se sigue perseverando, se sigue manteniendo el mismo principio, ¿no? Poder interrumpir el flujo de corriente en determinadas direcciones, poder tomar algunas condiciones con lo que son las tablas de verdad de algunas compuertas lógicas, ¿sí? Lo mismo se puede hacer con la parte de la lógica cableada, ahorita lo vamos a ver, ahorita que avancemos en cuanto a la cuestión de la lógica programada. En este sentido, estos principios de operación con los interruptores pues nos van a permitir integrar algunos circuitos más complejos, ¿no? Entonces, mencionábamos que ya para la lógica estática discreta estamos utilizando lo que son los transistores, los diodos, resistencias y algunos otros elementos pasivos, como lo podemos ver en este lado de la imagen, del lado derecho, en donde contamos con algunos elementos principales dentro de los diseños y que básicamente lo que se pretende desarrollar con esto, pues es el implementar compuertas lógicas, ¿no? Ya veíamos los ejemplos en estas actividades anteriores de la compuerta OR, la AND, la NAND, NOT, la XOR y la XNOR, ¿no? Que son de las principales compuertas que nos van a permitir implementar funciones más complejas, funciones para diseñar circuitos de operación y poder tener control sobre algunos actuadores, como pueden ser motores, electroválvulas, algunos interruptores que nos puedan detectar el estado o la situación del proceso, en fin, bueno. Y decíamos que estos, pues obviamente, te iban a tener sus ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas que presentaba es simplificar el montaje del sistema lógico de control, reduciendo importantemente la cantidad de elementos que se integran, el volumen, ¿no? Esto iba a reducir el volumen y ya que no se contaba con contactos móviles que se desgasten, pues iban a tener una mayor durabilidad y una mayor tiempo en cuanto a la operación sin necesidad de que se le realizara un mantenimiento, ¿no? Comentábamos que en la parte de la lógica cableada hay que estar monitoreando esta parte de los contactores, más cuando se está trabajando con corrientes elevadas, con motores de capacidades ya más grandes, porque el paso de la corriente por estos contactos, el estar entrando en contacto cientos de veces al día, miles de veces incluso, hace que el contacto, el chisporroteo, vaya degradando los materiales y con el paso del tiempo tengamos que dar un mantenimiento mayor, ¿no? A comparación de esto, como no se cuenta con contactos móviles, pues el desgaste es menor y el mantenimiento referente a esta situación, pues también se va a ver disminuido, de hecho se elimina. Pero sí hay cuestiones que se tienen que cuidar, tampoco es una implementación que es, digámoslo así, para siempre, ya que estos componentes que están aquí en estos diseños de circuitos también llegan a degradarse, ¿no? Principalmente lo que van a ser los capacitores y las resistencias, ¿no?
tienen un tiempo de degradación muchísimo más largo, ¿no? Es decir, si nosotros teníamos que dar un mantenimiento a un panel con contactores, si lo hacíamos cada mes, no se necesita hacer cada mes a este sistema, tal vez se tenga que revisar cada año, cada 2 años, en búsqueda de alguna degradación de los materiales, ¿no? De los componentes. Llega a degradarse, en este caso, los capacitores, principalmente los electrolíticos, porque se seca el dieléctrico, ¿sí? Y al secarse, pues obviamente va a cambiar la capacitancia, y si cambia la capacitancia, las características del circuito también van a cambiar. Otra de las que se pueden degradar es la resistencia, y es por el mismo paso de la corriente, aunque pareciera que no, va cambiando muy poco la resistencia con el paso de los años, y esto podría también provocar malos funcionamientos o alguna operación inadecuada en los circuitos. Pero reitero, bueno, eso es con tiempos de trabajo pues muy prolongados, y también el mantenimiento se tiene con tiempos muy prolongados, ¿no? Y bueno, de las desventajas, precisa un elemento intermedio para intercambiar los niveles, es lo que platicábamos, los preaccionadores, los que van a condicionar las señales que vienen del mando hacia los actuadores para poder alcanzar los niveles adecuados y poder activar los motores o los cilindros en el caso de energía hidráulica o neumática. Estos preaccionadores, muchas veces lo hemos visto en algunas aplicaciones, no sé si han trabajado con algunas tarjetas como Arduino o con algunos elementos, de hecho en las compuertas que ya trabajaron, las salidas de las compuertas pues vienen a 5 volts, y lo que platicábamos también del fan out, de la cantidad de corriente que pueden manejar, está limitada, ¿no? Y ahí viene descrita en nuestro datasheet, en nuestras hojas de especificaciones, la cantidad de corriente que pueden manejar cada una de estas compuertas, ¿no? Entonces, si nos vamos a esas especificaciones, incluso podríamos darnos cuenta de que esa corriente, en algunos casos, incluso no es suficiente para poder activar incluso un relevador pequeño, ¿no? Este relevador pequeño requiere de una cantidad promedio de entre 80 y 100 miliamperes, cosa que muchas veces las compuertas lógicas no lo pueden manejar, ¿no? Y requieren entonces una etapa de acondicionamiento para poder elevar esa corriente y ese voltaje. Incluso con una simple etapa de amplificación con transistores muy sencillos es suficiente para poder activar algunos otros elementos, pero pues al final de cuentas se considera como etapa de acondicionamiento, ¿no? Eh, no sé, alguien me puso algo en el chat, no lo puedo ver, no sé si lo quiera comentar aquí, abra su micrófono. No sé por qué no me activa mi chat. Ahí está, ya apareció. Bueno. Si con Arduino han trabajado. Les mencionaba, en la parte de Arduino, las salidas son niveles lógicos. Estos niveles lógicos, obviamente, tenemos niveles de entre 0 y 5 volts. Y la corriente que maneja por lo general cada terminal no va a pasar de los 50 miliamperes. Y esos 50 miliamperes incluso no son suficientes ni siquiera para poder disparar una bobina de un relevador muy, muy pequeñito. Les comentaba, algunas veces se requieren hasta 100 miliamperes. Por eso se requiere utilizar algunos transistores. De hecho, no se utiliza cualquier transistor, porque también hay transistores que requieren de 60, 80 miliamperes para ser excitados en la base. Entonces, por eso necesitamos etapas de preamplificación, como pueden ser los BC547, 548, y después incluso podríamos aplicar alguna segunda etapa para poder elevar más la corriente con, no sé, 2N2222 o algunos tips, ya elevando la etapa de corriente, pero al final de cuentas, como les comento, pues es una etapa de acondicionamiento, ¿no? Esa es la desventaja. Y otra de las desventajas es que estos circuitos, una vez que se diseñan, una vez que ya se tiene la lógica de control, no podemos estar cambiando o reconfigurando. De hecho, es más fácil con la lógica cableada poder hacer modificaciones, aunque se tenga que desarmar, digamos, el tablero de control y recablear. Es más fácil que volver a diseñar una tarjeta o dos tarjetas, o las tarjetas que tengamos que cambiar para reconfigurar la programación de esta lógica de control. Esa es otra de las desventajas que presenta este sistema. Pero, profe, ¿cuál de las dos
genera un mayor gasto? ¿El desarmado y toda la modificación del tablero? ¿O aunque sea más complicada esta, pues es Lo menos que genera gasto, más ¿no? gasto es esta lógica de control. Estamos a la hora de hacer modificaciones. Por ejemplo, si nosotros hacemos un buen diseño, hacemos una simulación y estamos completamente seguros de que una compuerta AND, una OR y una XOR van a hacer el trabajo, por decir algo, ¿no? Obviamente estos diseños de las funciones de control son algo parecido a lo que ustedes ya trabajaron. No sé si resolvieron ecuaciones con mapas de Carnot. Sí, profesor, sí, sí resolvimos ecuaciones así. Ok, ya ven que se planteaba la ecuación, se tenía que reducir y después sacar sus circuitos equivalentes en función de las reducciones que se tenían con los mapas. Si las entradas de estas señales eran correctas y si nosotros considerábamos bien el comportamiento de estos sistemas, pues esa función iba a representar bastante bien ese sistema, ¿no? Y por ende lo íbamos a tener bajo control. Pero si no se hace ese correcto diseño y después a la hora de estar haciendo pruebas en la implementación nos damos cuenta de que está operando de forma equivocada y hay que hacer un retrabajo, pues es más complejo porque hay que rediseñar la tarjeta, la PCB o incluso hacer una conexión con algunos elementos discretos de otra forma. Son más caros, digamos, utilizar contactores, pero en este caso aquí también lo que nos pone en desventaja es el tiempo que podríamos tardar en rehacer esta tarjeta o mandarla a hacer o traerla, que si nosotros desconectamos un tablero de control y lo volvemos a integrar, es más rápido y representa menos gastos, menos costos el estar cableando que el estar haciendo una PCB. A eso es a lo que podemos ver. Entonces, en el retrabajo, si no está bien especificado el control, sí nos va a generar muchísimo más gastos. Por eso es que una de las principales desventajas es eso, que no se pueden hacer modificaciones, ya está diseñada. Y algunas veces es más fácil desecharla y volver a pedir otra o hacer otra, ¿no? Para no estar perdiendo tiempo en el reproceso. Y por eso es que también dentro de las lógicas que se siguen empleando, la lógica cableada sigue teniendo mucha aplicación, pues por esta versatilidad de que la podemos desconectar, podemos reconfigurar y es más fácil que una lógica de control estática discreta. Sí tiene su ventaja de reducir el tamaño, de ser mucho más compacto y a lo mejor de tener menos desgaste, pero debemos de tener una fiabilidad muy alta en cuanto al diseño, ¿no? En cuanto a la aplicación del control del proceso. Bien, bueno, no sé si contesté ahí tu duda. Sí, sí, profesor, sí, quería saber como en general, o sea, en todo lo que conlleva, cuál era el que genera más gasto, porque, bueno, me imaginé que aunque fuera más complicado lo de esta lógica, iba a ser menos gasto, pero sí, ya así como lo plantea, de que sí hay que mandar a hacer otra, hay que Sí, todos los insumos y todo eso, pues sí es más fácil, como usted dice, mejor reconfigurar y reintegrar un así tablero es. completo. Y recuerden Ok, que sí, estamos sí, gracias. implementando estas lógicas de control en líneas de proceso. Y dentro de una factoría, el estar, digamos, con una máquina fuera de línea o fuera de producción, unas horas, un día, una semana, son pérdidas muy grandes, ¿no? Entonces, tal vez el costo directo sobre la lógica de control no es muy grande, ¿no? O sea, ¿cuánto nos puede costar un transistor, unos componentes discretos de ese tipo? Pues no mucho, pero la cuestión de lo que conlleva el poder cambiar esa programación o esa lógica de control sí está involucrando más gastos indirectos que si lo tuviéramos con la lógica cableada, ¿no? Por eso es que se sigue implementando. Bien. Entonces, bajo el mismo concepto de la lógica estática discreta, tenemos la integrada. Aquí ya también se está teniendo una mayor todavía, si con la discreta se había reducido el espacio que se necesitaba para implementar estos controles, estas lógicas, con la integrada pues se reduce aún más, ¿no? De hecho, incluso en algunos casos, los chips que nosotros conocemos, ¿no? Los de las compuertas lógicas, por ejemplo, el encapsulado y el tamaño que tienen es simplemente para que nosotros lo podamos manipular, ¿no? Lo podamos manejar, porque en realidad internamente la oblea de silicio con los componentes, con los transistores y demás, para formar la compuerta, pues ocupan yo creo que la 10ª parte o menos de ese dispositivo, solo que pues con esos tamaños sería muy complicado poderlo manipular.
Básicamente por eso es el encapsulado de ese tamaño, ¿no? En fin, entonces todavía la podemos, se puede reducir muchísimo más y sobre ese tenor va la cuestión de las ventajas y desventajas, ahorita lo comentamos, ¿no? Entonces tenemos la aparición de los circuitos integrados, en este caso el chip, obviamente de menor volumen, y aquí hay que destacar las dos familias lógicas, ¿no? Acuérdense de las lógicas TTL, lógica de 5 volts, y los CMOS que pueden aguantar un poquito más de voltaje, pero que son un poco más sensibles. Hay hasta cierto grado unos mitos. La verdad, yo he trabajado mucho con CMOS y no he utilizado tanto las pulseras antiestáticas, pero sí son un poco más sensibles que el TTL para la manipulación. Lo que pasa aquí es que nosotros, por ejemplo, en TTL, si tenemos un pin al aire, por lo general es detectado como un uno lógico, ¿no? Por default, si nosotros no conectamos una terminal de una compuerta al aire, la combinación o la compuerta lógica lo detecta como si fuera un uno. Y ya vimos por qué, porque básicamente está formado con transistores y el transistor en su conexión más sencilla es un inversor. Entonces, al no tener nosotros alimentación en la base del transistor, como lo vimos en la sesión anterior, por default nos está dando a la salida un 1. Entonces, de igual forma, las terminales de las compuertas están funcionando muy similar y ese elemento al aire nos puede generar un 1 o nos genera un 1. El problema es cuando dentro de esta operación nosotros nos acercamos con cargas electrostáticas. Esas cargas pueden generar que el voltaje promedio que está en la base pueda activarse y haga que circule corriente a través del transistor y eso cambiaría el estado. Por eso es que algunas veces, no sé si les sucedió a ustedes armando sus circuitos, si por ahí tenían algún falso contacto en alguna terminal o algún cable que estuviera trozado en el camino, tenía un comportamiento algo errático nuestros circuitos, ¿no? Incluso si lo movíamos de lugar o si nosotros nos acercábamos a las compuertas, parecía que por arte de magia empezaba a funcionar bien y después ya no. Es cuestión de esos falsos contactos y precisamente por los estados de pines al aire y esa excitación por parte de la electrostática, ¿no? Con la parte de los CMOS es la misma situación. Aquí la diferencia está que en vez de trabajar con corriente, está trabajando con voltaje. Y acuérdense que la parte de la carga electrostática no es que nos proporcione una gran cantidad de corriente, sino nos genera una diferencia de potencial muy alta. Entonces, por eso que los CMOS son más sensibles a esta situación y por ende es más fácil que en este caso hagan de cuenta que la terminal entre la compuerta y el drenaje, por ejemplo, que son de las terminales del CMOS, algo equivalente como a la base y el emisor, o a la base y el colector en el transistor, es como si tuviéramos una pequeña batería que va a estar almacenando voltaje. Entonces, al nosotros someterle una carga electrostática donde vamos a someter más de 12 volts, incluso podemos llegar hasta tener 50 volts, pero con cargas de, de nanoamperes, esto puede llegar a quemar esas celdas, ¿no? Les digo, es muy raro, pero sí llega a suceder por la situación de la carga electrostática. Entonces, ahí ya está presente estas dos tecnologías, la cuestión de la tecnología TTL y los CMOS y el comportamiento que pudieran tener con ellos. Esto nos va a ayudar a reducir el tamaño aún más que con la lógica estática discreta y pues simplemente porque ya empezamos a emplear circuitos que contienen estas compuertas sin necesidad de utilizar los transistores y armarlas por nuestra cuenta, ¿no? Como ya lo vimos. Y pueden ser incluso chips o dispositivos con una gran capacidad de integración, como lo podemos ver de este lado, ¿no? Ya muy dedicados a la cuestión de integrar estos componentes. Por ejemplo, bueno, aquí no se alcanza a apreciar en la matrícula, pero en algún momento de la automatización, de la implementación de la lógica estática integrada, se emplearon estos dispositivos que es muy parecido a un microprocesador o a un microcontrolador. Han escuchado de ellos, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, 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 profe. Bien. sí, Ok. sí. Pero no es un procesador o un microcontrolador. Esto es una GAL. Y hay unas variaciones de VAL. Aquí
se las voy a poner aquí encima, y VAL, que son los predecesores de lo que ahora se conocen como los FPGAs. ¿Los han escuchado, los FPGA? Vamos a ponerlo aquí. Bien. No han escuchado el FPGA. Bueno, ahorita les platico cómo Es una evoluciona. matriz, ¿no? Lógica programable. Sí, Son matrices, ¿no? sí, es una Ok. especie de matrices, pero matrices de qué, ¿qué contiene esa matriz? Platícame. Bueno, nada más sé que son, o sea, son lógicas matrices programables, pero no sé qué ¿Cómo los funciona? compone. Son Ajá. matrices de compuertas. Una GAL y una VAL eran, digamos, unas versiones de matrices de compuertas lógicas. Entonces, estas matrices de compuertas lógicas, aquí son, voy a poner compuertas, ambos, ¿no? Tanto la GAL como la VAL eran arreglos internos de compuertas, pero estas compuertas se iban interconectando entre ellas, fundiendo fusibles o entradas, ¿no? Hagan de cuenta, voy a tratar de dibujar una compuerta aquí. Es que no tengo a la mano una compuerta lógica. Bueno, supongamos que esta es una OR y aquí tenemos varias ORs, ¿sale? Con mucha imaginación. Y la conexión de cada uno de estos, hagan de cuenta que todos estaban conectados a las mismas entradas, ¿no? Así. Tendría que ir hasta acá. Entonces, imagínense un arreglo de, no sé, 20, 30, 50 compuertas OR de 2 entradas. Y todas están conectadas al mismo, a las mismas entradas o a la cantidad de entradas que tuviera determinada. Por programa, lo que hacía era, se hacía ir seleccionando, por ejemplo, la entrada, el número de la compuerta que nosotros íbamos a ocupar e íbamos eliminando de la red. Por ejemplo, le fundía yo esta conexión y en la siguiente a lo mejor no las fundía. En otra combinación a lo mejor le quitaba el de arriba, por ejemplo, ¿sí? Esto que íbamos haciendo era ir desconectando las compuertas de una matriz, como bien lo comenta su compañero Yarin, de este arreglo de compuertas. Aquí estoy hablando de compuertas OR, pero las GAL y las VAL eran arreglos de compuertas de OR, AND, XOR, las principales. Y conforme se iban, digamos, desconectando de esa red, nosotros íbamos generando funciones. A lo mejor necesitábamos una compuerta, ya no necesitábamos que estuviera conectada a todas las terminales de entrada y pues se fundían todos para que no tuviera conexión. O al revés, a lo mejor las salidas nosotros las podíamos conectar a otras compuertas y de igual forma venían, digamos, como capas. Esta capa venía conectada a otra capa de compuertas, luego otra capa, entonces nosotros podíamos ir desconectando las capas intermedias o dejarlas conectadas, de tal forma que podíamos ir conectando pues diferentes compuertas a un circuito. Bueno, entonces eso es lo que podríamos tener como una integración de lógica estática muchísimo mayor a las compuertas que ustedes conocen comúnmente, ¿no? Estos circuitos, las GAL y las VAL, fueron muy populares para poder desempeñar, para poder programar funciones lógicas más complejas, ¿no? Más largas como sumadores, multiplicadores, algunas operaciones lógicas con las ALU o las unidades aritméticas lógicas antiguas. Eran ALU, Arithmetic Logic Unit, que también estaban hechas a base de compuertas, pero la capacidad de integración era muchísimo mayor y podíamos tener el equivalente a unos 20 protoboards llenos de compuertas en un simple chip, ¿no? Entonces, esa es la ventaja de este tipo de lógica de control. Entonces, de los dispositivos principales que se utilizan, pues obviamente son las compuertas lógicas. Los selectores, aquí entran los conceptos de los multiplexores y de multiplexores, que me imagino que utilizaron también. Aquí ya vamos a poder utilizar estos elementos, pues para poder hacer cambios entre circuitos. Y aquí ya la lógica de desarrollo nos va a permitir tener un mayor espectro en cuanto a la aplicación de funciones.
También se tiene el uso de temporizadores. Perdón. Ya ven que en la lógica cableada teníamos los temporizadores que les hacía mención, que eran temporizadores electromecánicos, ¿no? En donde estos temporizadores, así como una función de nuestra lavadora viejita de antaño, donde le dábamos vuelta para que después de un tiempo terminara el ciclo de lavado, algo muy parecido, obviamente a escala industrial, eran los temporizadores en la lógica cableada. Aquí vuelven a aparecer, aquí siguen presentes, incluso también en la otra lógica, pero aquí ya está desarrollado con algunos elementos semiconductores, como el más común que ustedes llegaron a conocer, que era el 555, ¿no? Circuitos de reloj generando pulsos para que funcionaran los circuitos combinacionales secuenciales, ¿no? Que ahí hay una gran diferencia, que espero lo recuerden, ¿verdad? La parte de la combinacional y los secuenciales. Los contadores, para poder tener uso pleno de algunas funciones y llevar registro de algunas actividades, también en la lógica cableada podemos tener contadores. La cuestión de los decodificadores, estos decodificadores, algo muy parecido a los selectores, ¿no? Tenemos los encoders, los decoders o los codificadores de binario a decimal, por ejemplo, o de decimal a binario, nos van a permitir tener algunas ventajas. Por lo general nos ayudan para poder habilitar otras partes de la lógica de control desde el punto de vista de hardware, ¿no? Entonces, esto es lo que por lo general se implementa aquí en la lógica estática integrada. Ok, vamos a borrar estos garabatos. Seguimos. Caray, no me deja. Está. Bien, entonces, dentro de las ventajas, obvio, tenemos que se reduce aún más el volumen de la lógica de control, los costos se hacen cada vez más bajos con esta lógica, la manutención no es tan esencial como en los casos anteriores, aquí ya obviamente tenemos incluso la calidad de las tarjetas de los PCB, podríamos decir que la estática discreta aún se trabajaba con una capa, por ejemplo, ¿no? La famosa baquelita de una cara, y ya con este tipo de desarrollos podríamos tener incluso aplicaciones hasta multicara, ¿no? Aquí en esta imagen se alcanza a apreciar cómo el PCB incluso es translúcido y podemos ver la parte posterior de esta tarjeta, ¿no? Entonces, incluso hay algunos desarrollos que pueden ser 4 o 5 capas y demás, dependiendo de las necesidades que se tengan. Desventajas, pues necesidad de convertidores analógicos digitales. Aquí, aunque se tiene ya una intervención mayor de los contadores, decodificadores, temporizadores y demás, pues aún todavía nos hace falta la cuestión de poder transformar las señales continuas en el tiempo, que son las señales analógicas, que podrían representar temperatura, presión, velocidad, en fin, y convertirlas a un estado lógico, a códigos binarios, para que lo pueda procesar esta lógica y posteriormente regresar esa información regresando al proceso en donde se obtuvo esa información y volviendo a hacerlos analógicos, obviamente con otro proceso, que serían los convertidores analógicos digitales y los digitales analógicos. No se cuentan, entonces esas serían etapas como de preacondicionamiento, no para los actuadores, sino para los captadores, ¿no? En este caso, los captadores tendrían que hacerse esas etapas de acondicionamiento para que las señales puedan ser leídas por el mando, por el control, y así regresarlas a el entorno de donde fueron tomadas. Y obviamente aquí también se hace más evidente la imposibilidad de modificar estos circuitos, lo que les comentaba, ¿no? Una vez que ya está diseñado, imagínense, ya tenemos una escala de integración muchísimo mayor, ¿no? Donde aquí tenemos cientos de compuertas y obviamente los caminos que van entre ellos ya están definidos, pero si por algún motivo un módulo no iba, pues difícilmente vamos a poder quitar de esta tarjeta esos módulos o inhabilitarlos, a menos de que el diseño lo permitiera, como lo podríamos apreciar en
en este extremo. Tal vez quitando algunas compuertas deshabilitábamos algunos módulos, pero en la mayoría de los casos no era así. Y si teníamos inconvenientes con el programa, con la lógica de control, pues también era muy difícil poderlo cambiar, ¿no? Era más fácil cambiar la tarjeta, era más fácil, pues, volver a empezar este proyecto de control, ¿no? Ok. Y bueno, eso es cuanto a la cuestión de la lógica estática integrada. Y finalmente, la lógica programada. Aquí ya vamos a integrar aún más todos estos elementos, lo que son las compuertas, pero ya vamos a empezar a agregar cuestiones más de mayor integración de escala. Como les decía, las GAL y las VAL son los precursores de los microprocesadores. Se desarrollan junto con los temporizadores, contadores y decodificadores. Todo esto que tenemos aquí en esta imagen, incluso se puede desarrollar a una escala todavía más pequeña y se integra en un solo dispositivo, ¿no? Y con la misma secuencia que se hacía para poder interconectar algunos elementos, algunos módulos, se hace con estos dispositivos y obtenemos lo que ahora conocemos como los procesadores y los microcontroladores. Podemos tener en un mismo dispositivo pues toda esta cuestión de los selectores, contadores, decodificadores, registros, en fin. Y ahora ya es simplemente empezar a gestionar códigos de operación, que esos códigos de operación son lo que ahora conocemos como instrucciones, ¿no? Instrucciones para ejecutar esos intercambios de información. Bueno, entonces esta lógica final que poseen todas las ventajas de las anteriores y más nuevas, está basada en microprocesadores y microcontroladores y que es básicamente lo que vamos a encontrar en lo que son los controladores lógicos programables, que son estos dispositivos, pero desde un punto de vista robusto para la industria. Acuérdense que la industria, si no le decimos que es robusto, si no le demostramos que es robusto, difícilmente lo va a adoptar y lo va a integrar en sus líneas de proceso, ¿no? Entonces, estos procesadores, estos microcontroladores, obviamente contienen elementos periféricos que le proporcionan esa robustez, ese poder soportar mayor temperatura, mayores vibraciones, estar expuestos a la intemperie, estar con las cuestiones de humedad en áreas de trabajo donde se tiene manejo de líquidos, por ejemplo, etcétera. Toda esta robustez que pudiéramos permitirle, caídas de tensión drásticas, en fin, tiempos de operación también muy prolongados, esa cuestión de robustez que va implícita en la cuestión industrial. Y esta lógica estática programada, pues los vamos a encontrar principalmente en lo que van a ser las computadoras, computadoras industriales, los PLCs, los DCPs y los FPGAs últimamente. Hay algunos PLCs que están desarrollados con estas tecnologías. Al final de cuentas, lo que más se utiliza son estos, los PLCs, y que es lo que nosotros vamos a estar analizando en esta lógica estática programada. Pero los elementos que componen los PLCs indiscutiblemente son microprocesadores, microcontroladores, DSPs, FPGAs, pero al darle toda esta característica de robustez, lo podemos traducir en esto que podemos ver de este lado y que son PLCs, con mayores capacidades, con mayores prestaciones en funciones, con mayor reducción en tamaño, ¿no? Incluso ya hay los que se pueden interconectar a Internet, ¿no? Para poder hacer redes de comunicación entre los PLCs y las máquinas y poder intercambiar información, lo que se conoce como las redes industriales, y actualmente emulando algo de lo que tenemos también con lo de la domótica. ¿Han escuchado de la domótica? No, Sí, profesor, ¿qué es? Bueno, yo no he escuchado qué es la ¿No? ¿Nadie lo ha domótica. escuchado? sí, sí. A ver, ¿qué han Compañero escuchado? Yarin, no, pero que la domótica ¿Sí? es la forma en la que se automatiza una casa o con mejoras para tener una casa inteligente. Exacto. Ahí en ese caso estamos aplicando algunos elementos que se están o que se han utilizado en la industria para automatizar procesos muy básicos. En la domótica también se adopta algo muy parecido y empezamos a tener casas automatizadas, no inteligentes todavía, automatizadas. Automatizadas en el sentido de que tenemos una cisterna, un depósito, un tanque de agua automatizado que ya no necesitamos nosotros estar corriendo a ver si tiene agua o no.
desde el punto de vista eléctrico, podemos controlar la temperatura de un cuarto, controlar la luz, la iluminación, en fin, cuestiones muy, muy básicas. Y que da después un salto con la cuestión del IoT, del Internet of Things. ¿Lo han escuchado? Y es, digamos, algo así como la evolución de la domótica para las casas. Y ahora lo que se pretende es que no solo se tenga un proceso automatizado, sino que lo tengamos también interconectado a la nube. Que yo pueda tener información de mi casa, de todos los elementos que tengo conectados en ella, que los pueda tener en un mismo sitio, ¿no? Y que pueda acceder desde cualquier lugar de donde yo esté. Si estoy en mi casa, si estoy en el trabajo, si estoy en transcurso o en tránsito, pueda yo tener información de estos elementos, ¿no? Y pues esto es gracias a que cada uno de los elementos que tenemos ahí en estas habitaciones, en nuestras casas, pues los estamos conectando a Internet, ¿no? Hay muy buenos resultados en cuestión de tener el Internet de las cosas, ¿no? Ya todo está conectado, ya si no es por Bluetooth, por Wi-Fi o por algún otro método de conexión, ya tenemos esa información, ¿no? Algo muy similar pasó con la cuestión industrial. Dijeron, bueno, nosotros también tenemos redes industriales, como si tuviéramos redes, como si se tuvieran redes informáticas, tenemos elementos PLCs y demás. Se trató de, o se está tratando de seguir la misma filosofía de tener conectado dentro de una industria todo lo que sea posible y conectarlo a la nube. Y es ahí donde empezamos a ver lo que es la industria 4.0, ¿no? Cuestiones donde se requiere conectar muchos componentes dentro de un proceso industrial interconectados para poder tener información, incluso poder acceder a ellos desde cualquier punto, igual que el Internet de las Cosas. Estando en la nube puedo acceder a esa información, obviamente con mi previa identificación, desde cualquier lugar, ¿no? Desde cualquier parte. Y obviamente estos elementos que nos van a permitir ese desarrollo, pues son estos PLCs, estos avanzados, ¿no? Ya sea que estén constituidos internamente por DCPs, FPGAs, microprocesadores o controladores, pero al final de cuentas lo conocen como PLCs, ¿no? Y qué es lo que nosotros vamos a estar analizando en este curso. Vamos a hacer una pausa, se va a terminar la sesión, hacemos una pausa de unos 5 minutos y reanudamos la presentación para seguir platicando de estos temas. ¿Les parece? Ok, profesor, ahorita lo